Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios al concedernos poder meditar en su palabra, poder tener ese tiempo de exaltar y glorificar su santo nombre. Y en esta oportunidad quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en el libro de Josué. Vamos a estar viendo aquí en el libro de Josué un tema que le hemos llamado la necesidad de estar fijados y alerta. La necesidad de estar fijados y alerta. Una pregunta que nos pudiéramos hacer en esta mañana es si estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario para seguir adelante en todo lo que dentro del camino vayamos encontrando. Yo estoy seguro que si le hago la pregunta así en una forma bien individual y uno por uno, estoy seguro que me dirían: sí, hermano, estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a poder hacerle frente a lo que venga. Y por esa razón no lo vamos a preguntar, no lo vamos a hacer. Pero cuando hablamos de pagar el precio, no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de estar dispuesto a que suenen las monedas, a que se hagan transferencias. No estamos hablando de dinero, así que no se preocupe, porque hemos entendido que cada quien tiene su relación con Dios y usted sabe cómo lleva las cosas con Dios, y el problema es que Dios lo sabe, pero no ese es el tema de esta mañana. El precio que estamos hablando de pagar es algo similar a lo que acontece cuando dos jóvenes se están casando. Y usted ha estado en esas bodas en donde le hacen la pregunta a los dos y le dice: ¿está dispuesto a estar con él en las buenas, en las malas, en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad? Y la misma pregunta le hacen a él. ¿Y qué decimos todas las víctimas? ¿Qué decimos todos los que nos hemos casado? ¿Qué decimos? Que sí, que así, que sí, acepto. Mire, en ese momento, aunque le digan tiene que ir al cielo a traer una estrella, va a decir que sí. Porque en ese momento lo que quiere es estar con esa persona que tiene ahí enfrente. Y está dispuesto a bajar todas las estrellas que sean posibles en ese momento. Pasan los años y ya después queremos mandar a la persona a las estrellas. Ya no bajar las estrellas para esa persona. Pero cuando nos hacen esa pregunta y nosotros contestamos, nadie mide las posibilidades de lo que pueda suceder. Hasta que llegan esas situaciones. Cuando todo está bien, cuando hay bonanza, cuando el Señor provee, cuando hay salud, aleluya, gloria a Dios. Y todo bien. Pero el problema es en la adversidad. El problema es en la salud. El problema es en la escasez. Pero todos decimos: sí, Señor. Nuestro texto de hoy lo vemos en Josué capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 6 en adelante. El consejo de Dios, la ordenanza, el mandato del Señor es, dice 1:6, Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué le hemos puesto este título y basado en esta escritura? La necesidad de estar fijados y alerta. Y vamos a hacer en la introducción el porqué de ese tema. Y estas palabras las estamos extrayendo de este texto, porque la palabra en hebreo que el Señor utiliza para poderle hablar aquí a su pueblo, cuando le dice esfuérzate, es una palabra que significa fíjate, fíjate, o sea, agárrate, tómalo. Es como de decir, estoy en una inundación y viene el agua, y entonces me tengo que fijar algo para sobrevivir y no me lleve la corriente de agua. Entonces dice, fíjate a eso, agárrate de eso con todas tus fuerzas. Y cuando le dice sé valiente, la implicación que tiene a esta palabra es está alerta. Entonces por eso le hemos puesto el título a este mensaje, esa necesidad de estar fijados agarrados y alerta. Bueno, en Josué capítulo 1, versículo 1, encontramos quién es el que está hablando cuando se dicen estas palabras. Mire lo que dice, por favor, Josué 1:1. Dice, ¿está Josué? Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, y ahí empiezan las instrucciones. Entonces, el Señor, nosotros necesitamos ver que es Dios el que está dando este consejo. Esfuérzate, fíjate, y está alerta. E interesantemente, fíjese, aquí dice que el Señor empieza a hablar a Josué. Ahora veamos en Deuteronomio 31, por favor. Deuteronomio 31, versículo 7. Nos dice, Deuteronomio 31, 7, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, ¿cómo le dice? Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Versículo 8. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Interesantemente vemos cómo Moisés toma la iniciativa de darle este consejo a Josué. Y después lo hace Dios. ¿Qué había en Josué que había necesidad de estarle diciendo, anímate, esfuérzate, sé valiente? Moisés había visto algo y Dios sabía la realidad de Josué, que necesitaba estar siendo animado, porque Josué andaba normal ahí con todas las cosas, sirviendo, colaborando y haciendo las cosas, pero no tenía carácter. No tenía carácter como para poder demostrar en sus actitudes que podía seguir al Señor a pesar de las circunstancias. Estas palabras que Moisés le dice a Josué
son las mismas, la traducción es las mismas palabras en hebreo, el mismo número de palabras que en los diccionarios funcionan, es la misma palabra en hebreo. Esfuérzate y anímate, no temas ni te intimides. Ahora bien, estamos viendo cómo Dios y Moisés le dan la instrucción, le dan palabras de ánimo a Josué. Ahora regresemos por favor a Deuteronomio 31. Mire el desarrollo de la implicación que esto tiene. Deuteronomio 31, versículo 1. Fue Moisés, antes de entrar en este texto, usted podría coincidir conmigo en decir, esas son las palabras que Dios le da al líder. Esas son las palabras que Dios le da a la persona que está llevando al pueblo. Es la instrucción de Dios al que está dirigiendo, diciéndole, por favor, tú tome en cuenta esto. Ahora veamos Deuteronomio 31, versículo 1. Mire este contexto. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Quiere decir que había un ánimo similar, el de Josué, con el del pueblo. El pueblo también necesitaba que le dijeran, pueblo, anímate, esfuérzate. Están varios consejos que el Señor le da, que Moisés le da al pueblo. Versículo 6 le dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Las mismas palabras a Josué, las mismas palabras al pueblo. El ánimo que Dios le da al líder es el mismo ánimo que Dios le da al pueblo. Porque Dios sabía la condición del pueblo, el carácter del pueblo. Que tanto Josué como el pueblo tenían un carácter, como decimos en buen salvadoreño, aguado. Y había necesidad de animarlo, de decir, ánimo, esfuérzate, aférrate a eso. Pero no, era que cualquier cosita había un desánimo. Cualquier cosita, ay, no, ya no, es que mire por esto y por aquí, por lo uno y por lo otro. Excusas y excusas. Y esa es una de las cosas que Dios no ha creado, las excusas. Nosotros como seres humanos las hemos creado para darnos cuerda a nosotros mismos. No, yo hago mi razonamiento, no, por esto y está, no, entonces no. Entonces el Señor conoce esa situación y son las mismas palabras, esfuérzate y sé valiente. Son las mismas palabras de esfuérzate y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. Y era necesario que Josué le pudiera dar al pueblo estas instrucciones, estos recordatorios. Y era que Josué estaba dando un consejo al pueblo que él también necesitaba. Ahora bien, el Señor está dando por sentado algo que Josué en ese momento quizás ni entendía lo que le estaban diciendo, porque era algo de una gran envergadura, era algo
que Josué veía en Moisés. No, Moisés sí, él sí es grande, él sí es obediente, él sí habla con Dios, él sí. Entonces Josué veía que Moisés estaba preparado. Y Josué decía de sí mismo, no, yo todavía no. Pero Dios le dice algo a Josué, capítulo 1, por favor. Le dice algo. Sí, Josué capítulo 1, por favor. Mire hasta dónde llega Dios para darle ánimo al líder. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. El Señor no le dice a Josué, mira Josué, si tú obedeces, Josué, si tú haces esto, entonces yo voy a... No, el Señor le está afirmando, asegurando, confirmando que Josué repartiría la tierra. El Señor se lo está diciendo, así va a suceder. Y si Dios lo ha dicho, así va a pasar. Y así sucedió. No estaba dependiendo de la fe de Josué, ni estaba dependiendo de la fe del pueblo. Fíjese bien lo que estamos hablando. Esta promesa no estaba dependiendo de nadie aquí en la tierra, porque Dios estaba diciendo, yo lo voy a hacer y así va a suceder. Ahora bien, ¿qué consecuencias hubieron para llegar a? Es otra cosa. ¿Qué implicaciones hubieron para que eso se diera? Esa es otra cosa. Pero de que repartió, repartió. Aún con su doble ánimo. Así sucedió. Dios le estaba anticipando a Josué, mira Josué, no pongas tu mirada en las circunstancias, vas a encontrar cosas, pero Dios le dice a Josué, aquí estoy yo, no vas solo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo, aquí estoy yo. Y lo mismo es para el pueblo. Así como estuve con el pueblo cuando anduvo en el desierto, desobedientes, malcriados, incrédulos, carnales, estuve con ellos. Voy a estar también con ustedes. ¿Ok? Aquí hay una palabra que tiene implicaciones muy serias. La letra P con mayúscula, la letra E, la letra R y la letra O. Pero antes de entrar, te voy a hacer unas advertencias. Fíjate bien, Josué. Ya te dije que tú vas a repartir. Ya le dije al pueblo que van a llegar a una tierra que fluye leche y miel y que van a tomar posesión de ella. Es un hecho. Está confirmado. Así va a ser. Pero antes de entrar, toma en cuenta algunas, no recomendaciones, mandatos de Dios, ordenanzas de Dios, instrucciones de Dios. Antes de entrar, antes de llegar ahí, Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Deuteronomio 7, versículo 1, dice: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomar, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fedeseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado en tus manos, entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás
del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hijo, a tu hija, a su hijo. No tomarás a su hija para tu hijo. Esas son instrucciones. Mire, hermano, lo más difícil Dios lo haría. ¿En qué sentido? Que iba a derrotar a las naciones, a todas esas naciones que se mencionan ahí. Entonces Dios les iba a dar la victoria porque dice que Él las entregaría en sus manos. A una nación que venía de ser esclava 400 años en Egipto. ¿Qué sabían hacer ellos? Ladrillos. Sabían hacer pirámides. Sabían construir cosas para los egipcios. Ahora, ¿qué hicieron en el desierto? Caminar y caminar y caminar. No sembraron, no cosecharon, no cultivaron, no criaron animales, no hicieron nada de trabajo, más que caminar y ir a agarrar la comida del suelo. Solo eso hacían. No andaban en un entrenamiento militar. No aprendieron nada en Egipto de estrategias militares. No era eso a lo que se dedicaban. Y entonces venían del desierto, de andar caminando, tenían unas grandes piernas, porque caminaban mucho. Caminaban y caminaban, los pies todos llagados, todos llenos de cosas, pero resistentes. Y sabían caminar, pero no pelear. Ellos no podían agarrar una lanza, un arco, una espada. No sabían cómo manejar eso. Entonces viene Dios y les dice, no se preocupen, yo las voy a entregar en sus manos. No porque fueran hábiles en la batalla, no porque tuvieran estrategia, no. Ellos no sabían nada. Si Dios no hubiera estado con ellos, eran pan comido. Ni un mes, ni un año hubieran durado en el desierto si Dios no hubiera estado con ellos. Pero viene Dios y les dice, yo la voy a destruir. Y el remanente que quede de esas naciones, te lo dejo a ti, destrúyelos del todo. Lo más grueso era derrotar a los 50,000 enemigos. Y entonces Dios derrota y solo quedan 500. Los demás, los 49,950 o los 49,500, ya los había destruido Dios. Y solo quedaba un remanente y Dios le dice al pueblo, destrúyelos. No los dejes ahí. No los dejes ahí en Canaán, no los dejes. Destrúyelos. No lo hagas. No los dejes. Y el Señor le dice a Josué, no tengas parentesco con ellos. Que no se case. Fíjese, mire, el consejo no es a los hijos, el consejo es a los papás. El Señor le dice a los papás, no entreguen a sus hijos a que se casen con los de esas naciones, no lo hagan. Pero en esa época los hijos eran obedientes. En esa época los hijos decían, sí mamá, está bien, sí papá. Si yo le digo a los papás que tienen hijos en esta mañana y les digo, pónganse de pie y respóndanme, ¿así le contestan sus hijos? Ahora no, ¿qué? ¿Por qué? Pero mira, que los empiezan a ser malcriados con sus papás. Pero el Señor le dice a los papás, no entreguen a sus hijos, no los entreguen. Pero hoy en día los hijos son los que toman sus propias decisiones, sin tomar en cuenta el consejo de Dios ni de sus padres. No hagas parentesco, porque los jóvenes de hoy en día hacen lo que es normal para los demás jóvenes, inconversos. Eso es lo que quieren imitar ahora. Pero hoy el mensaje no es solo para los jóvenes, así es que vamos a pasar, seguir.
Entonces, aparentemente estaría fácil la labor de que ellos solo iban a llegar a destruir 500, 50, lo que hubiere de remanente, a destruirlos. Era lo más fácil. Era lo más manejable para ellos como pueblo. Dios no está obligado a dar explicaciones de por qué hace las cosas. Pero en esta ocasión el Señor hace una excepción, fíjese. Y aquí explica por qué. Veamos por favor en Deuteronomio 7, versículo 4. Aquí Dios explica por qué los padres no deben de permitir que los hijos se tengan parentesco con este tipo de jóvenes. Dice versículo 4, Deuteronomio 7, 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios le dice al pueblo: destrúyelos, no los dejes vivos, destrúyelos, porque si los dejas vivos, mire cómo son las cosas, mire cómo son las cosas. Si los dejas vivos, ellos van a convencer a tus hijos de que se hagan idólatras, y no tus hijos los van a convencer a ellos para que adoren a Dios. Eso debería de ser lo más lógico, que Dios le diga a Josué: Josué, evangelízalos. Josué, que los jóvenes, que los hijos les hablen de Dios. No lo hacen. No lo hacen. Los jóvenes de hoy en día ya no le hablan de Dios a nadie. Les da pena, o no saben qué decir. Entonces viene Dios y le dice: el problema es que tus hijos van a ser manejables. Tus hijos van a ser influenciados por el mal y se van a ir detrás de sus imágenes. ¿Y qué dice Dios? Se va a encender el furor. ¿De quién? ¿Sobre quién? Se va a encender el furor de Dios. Mire, repitamos el versículo 4, por favor, y leámoslo detenidamente. Dice: porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ellos. No dice sobre ellos, no dice sobre los hijos, que son los que se están yendo con los otros hijos, sino sobre los padres que los padres que dicen: ay, qué linda pareja, miren qué bonito el muchacho, mire, con todos los tatuajes, bien bonito se ve, mire, bien ilustrativo, bien puro arte. Y mire el muchacho que tiene un garito aquí y tiene más hoyos por todos lados, y qué bonito, mire qué lindo, me parece un cuadro que le van a poner a algo ahí colgado. Dice que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, sobre los padres, no sobre ellos. ¿Quién es una nación cananea hoy en día? Fíjense bien, ¿cuál era el problema? Que ellos van a influenciar a los cristianos para que se hagan idólatras, para que se cambien de bando, para que se vayan al lado opuesto. Entonces, una nación cananea hoy en día, miren, por favor, no vayan a sacar de contexto estas palabras y van a decir que todos los que se visten y hacen esas cosas, yo los estoy decretando de que tienen que morir. No, estamos hablando, estamos aplicando esta palabra de toda aquella persona que aleja su vida de Dios, de la santidad de Dios.
escuchaba a un pastor, leía de un pastor que decía, las personas de hoy en día tienen más temor de la santidad de Dios que del pecado, fíjese. Mire qué cosa más irónica. Le temen a la santidad, pero no les importa el pecado. Y entonces cuando hablamos de las naciones cananeas que quedaron allí y cómo nos influencian, son todas aquellas personas que nos separan, que nos alejan de Dios, que nos alejan de la santidad de Dios, que nos alejan de poder orar con toda facilidad, con toda comodidad, porque nos llevan a practicar cosas que Dios aborrece. Josué, capítulo 1, versículo 18, por favor. Mire, perdón, fíjese que como este volado es bien sensible, perdón, me adelanté de ese texto, todavía no lo vamos a leer, perdonen, pero ya vamos a llegar. Entonces queremos concluir esta parte de este punto en decir que una nación cananea con cual nosotros debemos de tener distanciamiento son todas aquellas amistades que nos alejan de Dios, que nos inducen a hacer cosas a escondidas, que nos influencian de tal manera que hagamos cosas que no las haríamos público, no quisiéramos que se enteraran. Y lo más triste de todo esto es cuando el enemigo está encubierto. Enemigos encubiertos que se disfrazan de buenos amigos, que se disfrazan de hermanos. Y están haciendo esa labor por debajo del tapete. Influenciándonos, influenciando a los jóvenes para separarse, para alejarse de Dios. Y el día domingo venir a cantarle a Dios. Pero durante la semana, influenciados. Lo más triste de todo esto es cuando existe esa amistad que uno consiente, que yo me siento bien con esta persona, somos buenos amigos, buenas amigas, mire, viera que la pasamos bien. Okay. Lo segundo que queremos ver en esta mañana es, lo encontramos en Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1, 7. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te recomendó. ¿Te recomendó, dice? Te mandó. No es una sugerencia. No es una política que estamos sujetos a ver si la cumplimos o no. Te mandó. Solamente esfuérzate. Fíjese, mire qué cosas. Esfuérzate y sé muy valiente. Y estate muy alerta. ¿En qué? En cuidar de conocer las Escrituras. Mire qué cosas de la necesidad que hay de conocer las leyes. Es bien irónico lo que está pasando aquí en nuestro país ahora, en donde le dicen, mire, en tal calle ya hay cámaras, y es que ahí cuídese de manejar correctamente y a los límites y la doble raya y no haga virajes indebidos. Yo no le hallo sentido a eso, fíjese. No le hallo sentido porque en todas las calles deberíamos de manejar bien. No necesitamos que nos estén diciendo, en esa calle ya no haga cosas, ni en esa ni en otras. Necesitamos conocer las leyes.
Y cuando hablamos de Dios, ¿cuánto más no conocer la ley de Dios? ¿Cuánto más no conocer para poder vivir conforme a los estatutos, lo que Dios establece? Esfuerzo y valentía en conocer las instrucciones. Esfuérzate, aférrate en conocer la ley. Mire, no venga el día domingo. Ay, este un huevo de cucaracha. El día domingo en la mañana llegaba. ¿Dónde dejé la Biblia el domingo pasado? ¿Dónde la dejé la Biblia? ¿Dónde la dejé en la Biblia? Hermano, mire, tenemos más tiempo para dormir, para comer, para trabajar, para socializar, para descansar, pero para Dios no. Y Dios es el dueño del tiempo. Dios es el que dice, te estoy dando 24 horas. Así como le doy a tu vida, se las doy también allá en África, y se las doy en Asia, y se las doy en todas partes. 24 horas tienen todos. Conoce, esfuérzate en conocer los mandamientos, la ley, lo que Dios ha determinado. Y mire, y ahora lo repetimos y yo se lo voy a seguir diciendo. ¿Cuántas maneras no tenemos en un celular de ver diferentes versiones de la Biblia? Ya no necesita andar con el gran ladrillo, tan grande. Haga tiempo, así como tiene tiempo para comer y para trabajar, son cosas importantes. También necesitamos tiempo para algo importante, al cual Dios nos está diciendo, esfuérzate en conocer. Esfuérzate en conocer las Escrituras. Muchas veces lo que sucede es que a veces no me alcanza el tiempo. Es que congregarme, no sé, que hay domingos que me duermo. Hay domingos que tengo que ir a puntos suspensivos. Dios me manda que me aferre a conocer las Escrituras. Dios me manda, fíjese, es un mandato de Dios. Aférrate a conocer mi palabra. Josué capítulo 1, versículo 8. Aférrate. Versículo 8 de Josué 1. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Sí, mire cómo es Dios. Dios dice, conóceme a través de las Escrituras y te va a ir bien. Y vive conforme a las Escrituras y te va a ir bien. Te van a salir las cosas no como tú has planeado, sino como yo he planeado. O sea, como Dios ha planeado para su vida. Esfuérzate y sé valiente en vivir lo que conozca. Mire, hermano, mire, bien, yo no sé si usted ha tenido alguna vez esta experiencia, pero que en ocasiones le pregunten algo, y eso que le pregunten del diario vivir, o sea, en el trabajo, un amigo, algo, y mire, y que a usted se le venga a la mente algo que leyó de Dios, de la Biblia. Mire, eso es hermoso, porque es producto de lo que usted ha leído. Y de repente algo sucede y usted se acuerda de la palabra que ha leído. O que alguien le pregunte. Mire, que usted pueda decir, sí, yo me acuerdo que, aunque usted no se acuerde dónde está, pero yo sé que ahí está escrito. Y ahora tenemos facilidad de cómo encontrar un versículo. Usted sabe cómo encontrarlo. Y
y que haya una vivencia de aquello que usted leyó, de aquello que usted aprendió. Josué capítulo 1, por favor. Aquí las cosas, aquí el zapato ya está apretando, fíjese. Mire, Josué 1, versículo, antes de que le diga el versículo, mire hermano, solo para recordarle cómo venimos. El Señor le dice, esfuérzate, aférrate a mis mandamientos, a conocer mis mandamientos. Ok, entonces ya conociste mis mandamientos, ya saben lo que digo. Hoy sí leamos Josué 1:18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, felicítalo, mándale flores, mándale frutas, mándale un reconocimiento en Facebook, ¿no? Dice que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Aférrate a querer vivir los mandamientos, porque no son recomendaciones, son mandatos, algo que está mandado, algo que debe de. Ahora bien, ¿cuál era el alcance que el Señor le está diciendo a Josué cuando le dice cualquiera que fuere rebelde? ¿Quiénes son esos cualquiera? Fíjese, las naciones a las que estaban llegando, destruidas. Partiendo del principio que el remanente que quedó de esas naciones, destruidas. Se sobreentiende, porque están al inicio. Ok. Entonces, ¿a quién se refiere Dios cuando le dice, cualquiera que no haga caso, que muera? Y si los hijos no quieren hacer caso, y los papás que no quieren hacer caso, los mandamientos están dirigidos al pueblo del Señor, a la familia. No estamos hablando de que literal, ¿verdad? No. Pero Dios le está dando instrucción a Josué de que eso ya no van a ser del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que quieran. No van a hacer la voluntad de Dios, sino que no les interesa conocer de Dios, no les interesa conocer a Dios, no les interesa caminar en los mandamientos, no les interesa nada. Entonces Dios dice, entonces hacete a un lado, pues ya no vas a ser del pueblo. Es de cortar toda relación de amistad con aquellas personas que nos alejan de Dios. El Señor lo que le está diciendo al pueblo y a los jóvenes, a los hijos, a los papás, nos está diciendo, aférrate en cumplir mis mandamientos, y si no, ya no más esa amistad. Yo no puedo tomar una amistad con alguien y decir, bueno, vamos a salir el viernes con mis compañeros. Como dicen algunas mamás, ¿a cuentiqué? No hay, no tengo por qué. Prefiero estar con mi familia. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, cualquiera que fuere rebelde. La rebelión es una decisión personal. La rebelión es algo que uno dice, ¿y por qué le voy a hacer caso, pues? ¿Y por qué tengo mis derechos? Ya tengo edad. ¿Y por qué si yo ya trabajo? Entonces, pues sí, pues sí, mi espacio, que me respete mi espacio. No, mamá, no puede entrar a mi dormitorio porque es mi espacio, es mi territorio, es mi terreno. ¿A cuenta y qué? No. Es decisión personal. Por favor, le pido que por favor busque
Primero de Samuel, capítulo 15. Cualquiera que fuere rebelde, cualquiera que fuera, no importa quién sea, cualquiera que fuere rebelde. Primero de Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, Dios lo que está diciendo es que no seas rebelde. Padres, no sean rebeldes. Hijos, no sean rebeldes. Porque Dios ve la rebelión como el pecado de adivinación. Y esto es algo que Dios aborrece. Y además, la obstinación, o sea, empecinarse en seguir con aquello. A veces los hijos hacen algo, mire. A veces los hijos le dicen: esto le cae mal a mi mamá, lo voy a hacer. Solo porque le cae mal, solo por llevarle la contraria a ella, lo voy a hacer. Lo voy a decir, o lo voy a dejar de esta manera, solo por llevarle la contraria a mi papá. Solo por eso lo voy a hacer. La obstinación es algo que Dios está diciendo: vas por mal camino. La rebelión, Dios la compara a algo que Él aborrece. La obstinación, dice el diccionario, que es el mantenimiento excesivo, firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Es decir, sabe que no está bien, pero no le importa. Se obstina en aquello. Deuteronomio 31, por favor. Deuteronomio 31, versículo 25. Deuteronomio 31, 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Moisés le dice al pueblo, esfuérzate, sé valiente. Y el consejo de Moisés al pueblo es porque él sabía, porque conocía la condición del pueblo. Él conocía a todo el grupo. Él sabía quiénes eran, cómo se comportaban. Y le dice: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Porque te empecinas en algo y no te importa seguir en aquello que sabes que no está bien. Lo más tremendo es que uno sabe que no está bien y se empecina en seguirlo haciendo, diciendo, yendo. Dios estaba animado
Dios estaba empecinado en recomendarle a Josué que no se desanimara por las cosas que iban a ver, que él iba a ver. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios estará contigo. Josué 1:9, por favor. Vamos a acelerar un poquito. Josué 1:9. El Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Aférrate, está atento, alerta. No temas, no te desanimes. Una sola razón. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Josué, aquí está arreglado todo. ¿En qué sentido? Dios va contigo. Dios va con el pueblo. Ahí está el Señor. El Señor no los ha dejado. El Señor no te ha abandonado. Aunque veas lo que veas, sigue adelante, Josué. Pero mire, pero esto me desanima, esto que ha pasado. Sigue adelante. Pero mire esto que ha pasado. Dios está contigo. Dios está a favor tuyo. Siempre y cuando se respete lo que ya mandó. Entonces, sigue. Van a haber decepciones. Y aquí Dios no le dice a Josué: Josué, van a haber gigantes ahí. No, no le dice nada de eso. El Señor se centra en decirle: mira, Josué, aquí estoy yo. No va solo. No va solo con ese pueblo rebelde. Aquí estoy yo. Dios va contigo. Dios está respaldando ahí su obra, sus mandamientos. Josué 1:5 dice: mira, Josué, como yo voy aquí contigo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aunque veas lo que veas, aunque veas que la tierra se traga a sus moradores, no importa. Aunque veas que esas son naciones grandes, guerreras, no importa. Aunque veas los grandes muros, aunque veas las grandes ciudades amuralladas, no importa, Josué, aquí estoy yo. Yo voy contigo. No te desanimes. No veas las circunstancias. No le pongas atención a esas palabras. Créeme, yo voy contigo. Aquí estoy yo. Él no te dejará ni te desamparará. Aunque pases por el río, yo estaré contigo. Aunque te estés casi ahogando, yo estoy contigo. Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo estoy contigo, Josué. Yo estoy contigo, nación. Yo voy delante. Yo estoy haciendo una obra según lo que yo me he propuesto con mi pueblo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera. Crea, hermano, lo que Dios ha dicho, más que las circunstancias que esté viviendo. Crea, crea, crea. Y que su fe esté basada en lo que está escrito. No en su imaginación, no en sus suposiciones, sino en lo que Dios ha dicho. Como conclusiones a esto, lo que podemos decir es que yo no sé si usted se identifica con el pueblo de Israel, pero el llamado es a no se identifique de tal manera de seguir igual, sino que podamos decir: Señor, yo quiero atender tu consejo, me quiero aferrar y estar atento a tu palabra, a tus mandamientos, a tu consejo, a la fe que me imparte tu palabra, Señor. Esforcémonos y seamos valientes en conocer su palabra, en aplicarla a nuestras vidas, porque su gracia es abundante y está dispuesta para cada uno de nosotros. Obedezcamos por la gracia de Dios
porque Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él va adelante, hermanos. Él dijo, yo lo voy a hacer, y Él cumple lo que Él ha hablado. Así es que podamos decirle esta mañana al Señor, Señor, restaura mi fe. Señor, restaura mi corazón. Señor, restaura aquel fuego que yo tuve hace años. Restaura, Señor, lo que yo empecé a vivir hace algún tiempo y ahora ha decaído. Señor, restáuralo tú. Señor, haz tú una obra en mi corazón. Señor, si hay necesidad de cortar amistades, de cortar aquella relación de que se está orientando a un emparentamiento, Señor, ya no más. ¿Por qué? Porque va a terminar desviando el corazón del pueblo, de los hijos. Oremos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón porque tú, Señor, eres el Dios todopoderoso y muchas veces nosotros tenemos dudas, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos y ayúdanos, Señor, para no seguir cayendo como el pueblo, Señor, como el pueblo de Israel. Señor, restaura mi corazón, restaura mi fe. Señor, que yo me aferre a tu palabra, que yo me aferre a tus escrituras, tus mandamientos, que yo me aferre a vivirlos, que yo me aferre a tu gracia, para que tú la derrames y yo pueda caminar, Señor, en esa gracia. Porque por mi propio esfuerzo, Señor, será imposible. Pero si tú me ayudas, si tú pones esa gracia necesaria para que yo ame los mandamientos, ame tu palabra, ame el congregarme, ame, Señor, meditar, y que nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, y así pueda vivir, Señor. Señor, restaura mi fe, restaura mi corazón, restaura mi deseo de conocerte más. Señor, restaura lo que solo tú puedes hacer. Restaura mi vida. Señor, que haya un recálculo, que ya no más siga como he venido. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido.